Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a tener un tiempo en la palabra de Dios y estoy seguro que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Así que ahí donde está, cierre sus ojos por un momento y pueda pedirle a Dios que nos hable en esta noche. Gracias, Padre, te damos porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque podemos, Señor, una vez más reunirnos acá y este último día, Señor, del año, poder, Señor, darte las gracias, como decía esa alabanza última, Señor. Poder agradecerte todas tus bondades, todas tus misericordias, Señor. Pero también te damos gracias, Dios, porque podemos tener las Escrituras en nuestras manos y poder recordar aquellas cosas que tú has dejado para nuestra vida. Gracias, Señor, por este ciclo, Señor, que termina y porque comienza un nuevo ciclo, Señor, y tú nos das la vida para poder seguir adelante, Señor, para poder seguir cumpliendo con tu misión. Habla en esta noche a cada uno de nosotros, edifícanos, Dios, y que podamos salir, Señor, con fuerzas, con ánimo, para todo lo que tú tienes preparado en este nuevo año. En tu nombre, Señor, amén y amén. Bueno, hermanos, en esta noche quiero compartirles, ¿verdad? Quiero animarles a que de veras podamos recordar algunas cosas que Dios ha dejado en su palabra para cada uno de nosotros. Y vamos a tener un breve, ¿verdad? Un breve panorama del libro de Esdras. Vamos a ir rápidamente por todo el libro de Esdras. Y de veras en esta noche yo quiero de que podamos ver estas cosas que Dios nos recuerda en su palabra y que nos anime. De hecho, cuando estaba pensando desde que el pastor me dijo, te toca el último culto, ¿verdad? Del año, desde ahí comencé a preguntarle al Señor, ¿qué es lo que quieres decirle a Vista Hermosa? ¿Qué es aquello que tú quieres compartirle a Vista Hermosa? Y le puedo asegurar que después de 2 días, Dios me llevó al libro de Esdras. Y cuando empecé a ver lo que está en el libro de Esdras y algunas cosas puntuales que vamos a ver, Dios fue cargando mucho mi corazón y estoy convencido, hermanos, que es lo que Dios nos quiere decir en esta noche y especialmente este día. Y no hay otra forma de ponerle esto. Recordemos Vista Hermosa, porque realmente, hermanos, es algo que Dios quiere recordarnos a nosotros como iglesia. Yo quiero que lea conmigo, no vamos a leer todo Esdras, por supuesto, pero sí vamos a leer algunas cosas. Quiero que vaya conmigo a Esdras 1, y dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová es el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa que a Jehová Dios de Israel, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenlo los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y me encanta este pasaje porque comienza diciendo esta verdad, y es que Jehová había despertado el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y más adelante, ¿verdad? Dice también que a todos aquellos que Él haya despertado el espíritu en el pueblo. Y dice, Él es el Dios. ¿Y sabe qué es lo primero que tenemos que recordar, mi hermano, para este nuevo año? Lo que tenemos que recordar es que Dios es soberano. Dios es soberano. Y todo le pertenece a Él y es para Él. Dios es soberano. Y Dios, a quien quiere, dice la Biblia,
inclina el corazón hacia Él. Despertó el espíritu de Persia, del Ciro, rey de Persia, despertó el espíritu del pueblo, y no solamente eso, sino que también animó a través de su espíritu a que todo el pueblo se involucrara en edificarle casa a Dios y diera de todos sus bienes para edificar esto. Y sabe, hermano, yo me pongo a pensar en estos versículos que tenemos aquí a continuación. Primero, la Biblia dice de que como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová, quien lo conduce a todo lo que quiere. Y fíjese de que el día de ayer el hermano René Araujo, que estuvo predicando, hablaba sobre esa cosa que anda, ¿verdad?, circulando con respecto al próximo año, ¿verdad?, especialmente en febrero, especialmente con el nuevo cambio de presidencia, o los mismos en la presidencia, o los antiguos en la presidencia, yo no sé, ¿verdad? Y yo veo, y se lo digo así, yo veo al pueblo de Dios preocupado. Yo veo a muchos pastores, líderes preocupados por lo que va a suceder. Y yo oigo de todo, hermano, yo oigo de todo con respecto a esto, a lo que va a suceder en nuestro país. Pero fíjese de que no nos debemos de olvidar que el corazón del rey está en la mano de Jehová, y quien lo conduce a todo lo que quiere. Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Dios es soberano. Y los cristianos no deberíamos de estar afligidos, porque, como bien decía René ayer, nuestra esperanza está en el Dios de los cielos, no en lo que vaya a pasar. De hecho, se ha visto en la historia de que el pueblo de Dios ha prosperado y ha sido más fuerte cuando ha estado bajo persecución. Cuando ha estado en comodidad, pues también se acomoda un poco el pueblo. Si no recuerdan, algunos de los que estamos acá estamos un poquito ya mayorcitos, ¿se recuerda cómo estaban domingo tras domingo las iglesias en el tiempo de la guerra? ¿Se recuerda? Llenas. Es que es cuando el cristianismo más subió, cuando las iglesias se llenaban. Para los que están un poquito no tan mayorcitos como yo, ¿verdad?, un poquito menos, se recuerdan cuando fueron los terremotos, especialmente de 2001. Llenas las iglesias, hermano, llenas. Yo me acuerdo la casita allá, teníamos culto de alabanza, estaba repleto, y estaba temblando todavía, pero estaba llena la casita de ahí abajo. Y bien me recuerdo que estábamos cantando Poderoso Gigante, y como les dije una vez, nunca había visto a Vista Hermosa cantar Poderoso Gigante como ese momento, porque estábamos cantando y comenzó a temblar con ganas, hermano. Y nunca había visto todo Vista Hermosa levantando las manos al cielo. Y yo no sabía si era porque de veras o se venía el techo encima, o porque de veras estaban cantando con todo su corazón. Pero mire, hermano, Dios tiene el control de las cosas. Los cristianos deberíamos de darle esperanza a aquellos que no tienen esperanza, y decirles que sea quien sea que quede, Dios tiene en la mano el corazón del futuro rey, porque Él es el Rey de Reyes y Él domina sobre todo. Y dice la Biblia de que Él fue el que expuso eso en el rey. Mire qué más dice. Dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Mi hermano, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que dice, esto se va a hacer. Él emite palabra y eso se hace. Aquí y en cualquier otro lugar. No solamente en nuestros países, como nosotros decimos, ¿verdad? Que, ay, pobrecitos, ¿dónde nacimos? En El Salvador, y que tan pobrecitos que somos. No, hermano. Dios emite palabra aquí y también puede emitir palabra en el país más poderoso o los países más poderosos del mundo, y eso se hace.
Dios es soberano. ¿Sabe? Nuestro Dios, dice la Biblia en el Salmo 115:3, está en los cielos. Ha hecho todo lo que ha querido. Todo lo que ha querido. Y Esdras comienza recordándole al pueblo quién es su Dios, que es un Dios soberano, y le recuerda que todas las cosas que tenemos son para Él. Todas las cosas, mi hermano. Me encanta esto porque lo primero que hace es recordarnos que Él es soberano. Pero mire, hay algo más. En el capítulo 2, como le dije, es un breve panorama realmente. En el capítulo 2, sigue hablando de otras cosas, pero antes, mire el versículo 5 conmigo. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas y de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu, ¿qué dice ahí? Despertó Dios otra vez para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado y cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Me encanta, fíjese, porque cuando la gente ve la fidelidad y la obediencia de los líderes, la gente también sigue su ejemplo. Dice la Biblia de que en el versículo 5 que se levantaron los jefes de las casas paternas, se levantaron los hombres de las casas, se levantó el liderazgo, porque Dios había puesto eso en el corazón de ellos, su espíritu se había avivado. Y dice que todos se levantaron y dijeron, vamos a edificarle casa a Jehová. ¿Y qué dijeron los demás? Ok, está bien. Porque mire, el próximo año, siempre decimos esta frase, el próximo año va a estar difícil. ¿Sí o no decimos esa frase siempre? El otro año va a estar difícil. Y llega el otro año, ¿y qué decimos? El otro año va a estar difícil. Le voy a decir algo. Sí va a estar difícil si usted no está agarrado de la mano de Dios. Si usted y yo no estamos agarrados de la mano de Dios y confiando en Él, sí va a estar difícil. Pero si tenemos ánimo, si usted y yo tenemos ánimo y somos fieles y obedientes a Dios, no solamente vamos a contagiar a los que están en nuestra casa, vamos a contagiar a los que están a nuestro alrededor. Los que estaban a su alrededor dijeron, bueno, estos se levantaron, ¿verdad? Se pusieron las pilas, en otras palabras, ¿verdad? Empezaron a edificar. Tienen el deseo de hacerlo. Hagámoslo también nosotros. Mi hermano, nosotros como iglesia estamos para hacer influencia. ¿Se recuerda el nuevo logo que tenemos como iglesia? Es un faro, la luz, para poder alumbrar a todos los que están en oscuridad. Y usted y yo hemos sido llamados a realmente ser influencia. Hombres que estamos acá, padres de familia, Dios nos ha dejado una tarea muy importante. Y como hombres, también tenemos que cobrar ánimo y levantarnos, hermanos. El próximo año, Vista Hermosa, aunque usted no lo crea, necesita hombres que estén dispuestos a servir al Señor con todo su corazón, con pronto ánimo y ponerlo a Él como su prioridad. Los hombres se levantaron, fueron ejemplo estos líderes y los demás siguieron su ejemplo. Esta acción ayudó, hermanos, a que otras personas quisieran edificar la casa de Dios. Ahora bien, si usted se fija el capítulo 2 y lo mira ahí, ¿de qué se trata el capítulo 2? El capítulo 2 es una genealogía, hermanos. Es una genealogía completa. Pero me gusta eso porque menciona nombres específicos. Menciona cosas que cada uno hacía específicas. Y es que mire, cada persona del pueblo de Dios es importante. Cada uno de los que estamos acá en Vista Hermosa somos importantes.
cada uno que Dios ha puesto acá en Vista Hermosa es importante para Dios. Es importante. Mi hermano, lo que hacemos y quiénes somos no es que aquel es más y el otro es menos. No, para Dios, cada uno de nosotros, cumpliendo su función, es importante. Me gusta porque se menciona a cada uno de ellos por nombre y por lo que hacían. A leer, ¿verdad? No vamos a leer toda la genealogía, pero yo me dediqué a leer los nombres y qué es lo que hacían. Y me llamó la atención porque menciona a los varones del pueblo de Israel. Menciona a los sacerdotes. Menciona también a los levitas. Menciona a los cantores. Ojo, cantores, ojo, hermanos de alabanza. Los menciona. Menciona a los porteros, a los que estaban a las puertas a los sirvientes del templo, a los siervos de Salomón, también a todos los sirvientes del templo, a los hijos de los siervos de Salomón. Menciona sus nombres y menciona lo que cada uno hacía. Mira, hermano, cada uno de los que estamos acá, Dios ha depositado dones, Dios ha depositado talentos. La palabra de Dios dice que somos un cuerpo en Cristo y que cada uno, Dios repartió eso como Él quiso. ¿Para qué? Para edificar al pueblo, para edificar la iglesia, para llevar adelante la misión de Dios. Por eso, hermanos, yo les dejo este versículo, que ustedes lo conocen muy bien. Así que, hermanos míos amados, estemos firmes, estemos constantes, no de vez en cuando, constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo, hermanos? Siempre, siempre, siempre vamos a crecer en la obra de Dios, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Mire, hermano, si usted alguna vez se le ha cruzado por la mente, ay, vea, yo hago esto en la iglesia, y hago esto otro, vea, y muevo la silla, ¿verdad? Y pongo mi cosita por ahí para que miren bonito, pero nadie me lo agradece, ¿verdad? Nadie me dice gracias. Es más, ni saben que hago esto. Hermano, Dios sí se recuerda por nombre y apellido y sabe cada cosa que usted hace. Y su trabajo en el Señor no es en vano. Dios lo va a recompensar, como usted no tiene idea. Eso debería alegrarnos, fíjese, hermano. Eso nos debería servirle a Dios con gozo. Porque qué mejor es que Dios reconozca lo que nosotros hacemos. Gracias a Dios por los hermanos, ¿verdad? De que también reconocen y le dan palabras de ánimo a alguien, le entregan algo. Qué bonito, y hay que hacerlo. Y si se puede hacer más, está bien. Pero mire, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de todo el universo, se acuerde por nombre y apellido y cada cosa que nosotros hacemos y que lo plasme en su palabra, eso nos debería de animar, eso nos debería de alegrar y eso nos debería de motivar a que, por más pequeño que crea usted que hace algo en el reino, eso tiene recompensa. Eso tiene recompensa delante de Dios. Y en el libro de Esdras eso pasa. Le está recordando que están presentes en la memoria de Dios. Ahora, ¿qué más podemos ver? En el Esdras 2, mire el versículo 64. Esto me encanta. Esdras 2:64 dice: toda la congregación, ¿cómo dice ahí? Unida, ¿cómo, hermanos? Como un solo hombre, eran de 42,370. Mire lo que dice Esdras 3:1. Cuando llegó el mes séptimo,
y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo, ¿cómo dice ahí? Como un solo hombre en Jerusalén. Miren, hermanos, otra cosa que tenemos que recordar es que somos un solo cuerpo en Cristo y juntos debemos de hacer la obra de Dios. Juntos. Así tenemos que hacer la obra de Dios, juntos. Se juntó el pueblo como un solo hombre. Mire, realmente, hermanos, no son los planes del pastor Edwin los que a él se le ocurrieron para este próximo año. No son los planes del pastor Edwin. No son los planes de los pastores o de los líderes del grupo matriz. Son los planes de Dios para el avance de su obra y porque lo ha hecho por su soberana voluntad. Si algo tenemos que tener claro, hermanos, es que no son nuestros planes, no son los planes del pastor, son los planes de Dios para esta iglesia, para Vista Hermosa. Y el pueblo dice que estaba como uno solo, como un solo hombre, estaban unidos. Si queremos de veras, hermanos, hacer la obra de Dios y que ésta avance, le tengo una noticia. No podemos hacerlo solos, no podemos hacerlo separado, y la verdad, no la podemos hacer cuando cada quien jala por su lado. La obra de Dios se hace juntos, jalando a la misma visión, viendo hacia donde Dios nos está dirigiendo y decir, amén, hagámoslo. Tenemos que hacerlo. Mire, todos somos visión, amor. Nosotros decimos algo, nosotros solos no vamos a poder hacer las cosas allá. Y la verdad, hermanos, le tengo una noticia, tampoco queremos hacerlo solo. Somos todos. Porque la obra de Dios se hace unido como un solo hombre, en unidad. Filipenses 2:1-4 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna consolación en el Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y todavía agrega, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, el pueblo estaba como uno solo, como un solo hombre, estaban unidos para llevar a cabo la obra de Dios, para poder avanzar. El próximo año vienen muchos retos, obviamente, pero tenemos que estar unidos. Y tenemos que estar claros en que esa es la visión que Dios ha dado, esa es la visión y los planes de Dios. Entonces poder decir, amén, llevémoslo adelante. Que matrimonios, ¿verdad? Las células de matrimonio digan, esta es la visión que Dios ha dado a la iglesia, llevémosla adelante. Que los jóvenes, los prejóvenes digan, bueno, esta es la visión que Dios ha dado a la iglesia, sigamos, todos unánimes. Que el liderazgo de la iglesia diga, bueno, esta es la visión, hagámosla. Que todos los que servimos en una u otra manera, digamos, esta es la visión, sigámosla. Ay, hermano, es que fíjese de que a veces yo creo que no es la visión de Dios, ¿verdad? Y que yo creo que los pastores es como que, no, ¿verdad? Se han equivocado. Mira, hermano, si eso es así, va a haber un día que vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y es Dios quien va a decir si sí o no. Pero de lo demás, hermanos, si es algo que Dios ha dado en su palabra,
usted y yo tenemos que seguir adelante cumpliendo la misión de Dios. En el capítulo 3, el versículo 2 me gusta aún más, porque dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron, ¿qué dice ahí? El altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés. Y sigue mencionando todo lo que ellos hicieron. Celebraron fiestas, ofrecieron holocaustos, celebraron al Dios de Israel. Todos ellos, dice que llegaron y restauraron el altar de Dios. Si algo tenemos que recordar, es que debemos restaurar nuestra comunión con Dios, hermano. Tanto en lo íntimo como en lo público. Porque lo público es resultado de lo íntimo. Debemos de restaurar nuestra comunión con Dios. Ahora, quizás a veces cuando escuchamos esto decimos: no, pero yo tengo una buena comunión con Dios. Sí, qué bueno. Quizás algunos, a veces no mucho. Quizás algunos nos hemos descuidado en este año. Nos descuidamos un poco, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿cómo está nuestra comunión con Dios, hermanos? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios en lo personal? ¿Realmente la palabra es nuestro deleite? ¿Realmente buscamos qué es lo que Dios tiene que decirme? Porque le cuento algo. Yo me recuerdo de una frase del hermano Jeff Adams que decía: los libros cristianos hablan de Dios, la Biblia es donde Dios habla. Y le tengo una noticia, es cierto. Dios nos habla a través de su palabra. Y es claro. Y se nos revela. Y si no estamos siendo confrontados con la palabra de Dios, si no estamos siendo edificados con la palabra de Dios, si no estamos recibiendo consuelo con la palabra de Dios, si no estamos siendo redarguidos con la palabra de Dios, probablemente no estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios en lo familiar? ¿Están nuestros hijos también ahí aprendiendo? ¿Estamos reuniéndonos con ellos? No, hermano, es que fíjese que ya mis hijos ya están adolescentes. Y ya, usted, ¿por qué no tiene hijos adolescentes? Pero ya va a ver cuando tenga. Es que mis hijos ya están grandes, fíjese. Y ya no los hago entrar por gusto. Mire, cabal, vea, yo no tengo hijos adolescentes todavía. Pero sí tuve el ejemplo de un papá, de aquellos papás, ya sabe cuáles, que me recuerdo que cuando tenía, mi papá falleció cuando yo tenía 31 años. Cuando tenía 25, 20 algo, 29, 30, me recuerdo de esto. Habían cosas que mi papá decía: no, Eric. Y yo me quedaba: si ya trabajo, y ya tengo 30 años. Y me decía: usted vive en mi casa y aquí se hace lo que yo digo porque es mi casa. Y si no, vaya a buscar dónde vivir y haga su vida. Ahora, yo tenía 30 años, hermano. Y ahora me están diciendo de que no, porque fíjate que mi hijo ya está grande, ya tiene 11 y ya se manda solo. Yo no sé. Pero es que al niño no le gusta sentarse a la mesa a orar y a cantar y todo eso, pero es que no lo obligo. Quizás no le gusta porque no lo ven nosotros. O quizás no le gusta porque quizás no ve, pero después otra cosa sucede en nuestra vida. Mi hermano, ¿cómo estamos en nuestra comunión con Dios? En lo personal, pero también en lo familiar. Estos hombres decidieron levantar el altar de Dios, esa comunión. Otra pregunta, hermanos: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón?
Donde está vuestro tesoro, allá estará tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Quién es nuestro verdadero Dios? Mire, me temo y se lo digo con mucha confianza, pero últimamente he estado viendo de que, ¿se acuerdan cuando Jesucristo dijo, nadie puede servir a dos señores? Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Porque nadie puede servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Al famoso Dios Mamón, así es. Eso lo dijo el Señor hace más de 2000 años atrás. Yo no sé usted, pero yo he visto un despertar del Dios Mamón fuerte en nuestro país, entre nosotros los cristianos, y me voy a atrever a decir esto, y en algunos de nosotros en Vista Hermosa. Porque creemos que el Dios Mamón nos va a resolver todos los problemas. Y por eso nos metemos y nos conseguimos unos trabajos. Alguien me decía un día, ¿verdad? No hombre, si viera que mi esposo ahora tiene un trabajo, me dijo, espectacular, mes. Gana como no tiene idea, mes. Yo creo que casi sueldo de diputado, ¿verdad? Pero no es diputado. Y viera y todo. Ahora, casi ya no lo miro en la casa, porque pasa más en el trabajo. Y por eso ya no puede venir a la iglesia. Pero ganando dinero con todo, ¿verdad? A veces pensamos, hermanos, que el dinero, entre más ganemos, vamos a salir de nuestras deudas y vamos a salir de nuestros problemas. Y si no hemos sido fieles con nuestro poco dinero, no lo vamos a hacer con lo mucho. ¿Dónde está nuestro tesoro, hermanos? Yo le puedo asegurar que a veces hay trabajos que no los da Dios, los da Satanás para alejarnos. Tengamos cuidado, hermano, porque estos hombres empezaron a edificar el altar de Dios, esa comunión con Dios. Invirtieron todo en la obra de Dios, sus vidas. Le pregunto, ¿en qué estamos invirtiendo nuestras fuerzas y nuestra vida? ¿En lo temporal o en lo eterno? Si mira, al final, todas estas cosas aquí van a quedar. Al final nos vamos a ir sin nada. Mire, así rapidito como testimonio. Nos han preguntado que ahorita que ya casi ya vendimos todo lo de nuestra casa ustedes saben lo del proyecto y todo eso. Nunca había sentido tanta alegría vender las cosas, fíjese, hermano. Pero sí, de veras, feliz, ¿verdad? Está bueno. Ya nos fuimos de la casa, ¿verdad? Con la esperanza de que sí ya va a estar alquilada y toda la cosa. Felices. ¿Sabe por qué? Porque un día nos sentamos y dijimos, bueno, de todos modos, todas estas cosas aquí van a quedar, ¿verdad? Si esto aquí va a arruinar, se va a perder, a ver qué va a pasar. Y estarse aferrando a lo terrenal. Mire, es mejor pensar en lo eterno, es mejor invertir todo en lo eterno, porque eso será para siempre. Lo que tenemos aquí, qué bueno las cositas que Dios nos da, excelente, disfrutémoslas, sí, pero que no nos aferremos a eso, hermanos, que no sea eso nuestro Dios. Esos hombres edificaron. Aparte de eso, en el capítulo 3 y el versículo 12 dice, y muchos de los sacerdotes aquí ya estaban levantando los cimientos del templo, estaban cantando, estaban alabando a Dios y todo. Pero me llamó la atención este pasaje que dice en Esdras 3:12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, vinieron a echar los cimientos de esta casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía ruido hasta de lejos. Mire, tenemos que recordar, hermanos, que Dios ha usado a cada generación
para edificar su obra. Aquí había un cruce de sentimientos entre dos generaciones. Había alegría, pero también había tristeza. Había gratitud, pero también había lamento. Había melancolía, pero también había esperanza. Pero ambas, la nueva generación que se estaba levantando y la antigua generación, ambas eran generaciones de bendición, ¿o no? Ambas eran generaciones de bendición. Y debemos de reconocer, hermano, lo bueno de todas las generaciones. La nueva generación celebraba su participación en la obra de Dios. Eso es lo que celebraban. Las nuevas generaciones que se estaban levantando, ellos celebraban de la manera que ellos sabían. Y así celebraban la obra de Dios. La nueva generación no se daba cuenta de la tristeza de la generación anterior. La nueva generación tampoco entendía los éxitos del pasado, fíjese. La nueva generación era diferente, pero la antigua generación tenía dificultad en aceptar y en dar el visto bueno a la obra de la nueva generación. La generación de los ancianos se enfocaba en las victorias pasadas y la nueva generación se estaba enfocando en lo nuevo que iba a suceder. Mis hermanos, aquí tenemos en nuestra iglesia diferentes generaciones, pero hay algo bien marcado: la generación mayor y la generación joven. Y probablemente los que ya estamos mayorcitos decimos: es que antes así no eran los jóvenes, es que antes así no eran las cosas, es que antes así no se hacía. He escuchado, es que antes nosotros íbamos a la IBU a ¿cómo se llama? A pedir papel periódico para el campamento. Y recogíamos un montón de papel periódico. Ahí está René, ¿verdad? Que se acuerda de eso. Y andábamos por todos los edificios de la IBU, recogíamos un montón de papel periódico y lo íbamos a vender para nuestro campamento. Y una vez escuché, estos jóvenes ahora, que vayan a la IBU a pedir periódicos para que paguen su campamento. Mándelos, a ver cuántos regresan. Las cosas han cambiado, hermanos. Pero tenemos que saber algo. Tanto una como otra generación han sido de bendición. Pero sería más de bendición si las generaciones mayores compartieran su sabiduría, animaran a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones tuvieran la facultad de poder escuchar a las generaciones más mayores. Si eso pasara, hermanos, la obra de Dios empezaría a levantar más fuerte, más rápido, y sería una gran bendición. Lo que tenemos que hacer entonces es poder conciliar estas generaciones. En la cena de Brigada Médica Odontológica me gustó ver el reconocimiento que hizo nuestro hermano Gustavo y Mario. No es porque sean de la generación más mayor, ¿verdad? Pero a las nuevas generaciones, ¿verdad? Y premiaron a los jóvenes. Y dije, ve qué bonito, porque allí, en otras palabras, ya les van dejando la batuta, ya le están diciendo algo. Y los jóvenes estaban motivados. Eso necesitamos, hermanos. Eso necesitamos. Poder tener esa relación. Y rápidamente, por el tiempo, vamos a Esdras 4. En Esdras 4, para que tengamos una idea, lo que pasa es que cuando se estaba todo el ánimo queriendo levantar y haciendo la obra de Dios, viene y dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, el Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí.
Y Zorobabel, Jesús y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y el versículo 34 dice que la obra cesó. Es que mire, hermanos, algo que sí debemos de recordar y que no nos debe de extrañar, es que siempre va a haber oposición cuando queremos emprender la obra de Dios. Siempre. Es que eso no nos debería de asustar, ¿verdad? Yo he escuchado expresiones como: no te hagas creyente, porque si te haces creyente te van a venir un montón de problemas. Ah, o sea que ahora que no es creyente no tiene problemas. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ahora tenemos a Dios y es Él que pelea las batallas por nosotros. Así es. Pero siempre va a haber oposición cuando usted decida emprender algo. Le voy a decir algo: el día de mañana usted va a decir: hijos, vamos a tener el altar familiar en nuestra casa. Ya escuchamos ayer que Dios nos dijo eso. Y vamos a comenzar con ánimo y todo. Y vas el segundo día, el tercer día, ya por ahí por el quinto día ya, ay, otra vez, ¿verdad? Y ya en el séptimo, no, hoy no, mañana lo vamos a hacer. El otro día, es que ahora no podemos porque no. Mire, siempre va a haber oposición. Eso no nos debe de extrañar. Pero tampoco nos tenemos que quedar de los brazos cruzados. Porque nos tenemos que levantar, hermanos. Y bueno, despertar, ¿verdad? Para algunos, ¿verdad? En Esdras 5 sucede algo que dice así, Esdras 5:1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quienes estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Jesúa, de Josafat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Del versículo 14 al 22 nos habla cómo ellos se involucraron y la palabra que le habían dado estos profetas les animaron a volver a reedificar. Hermanos, tenemos que recordar que la palabra de Dios a través de sus profetas, entendiendo profetas como aquellos que dan el mensaje de Dios al pueblo, es para darnos ánimo y para seguir con la obra de Dios que nos ha encomendado, porque Dios está con nosotros. Dice que Dios estaba sobre ellos. Y Dios había puesto en estos hombres el volverles a dar ánimo y darles palabra para que volvieran a reedificar, para que siguieran adelante a pesar de lo que estaba sucediendo. Si algo damos gracias a Dios es de que en este púlpito, hermanos, se predica la palabra de Dios para el pueblo y para dar un mensaje claro a cada uno de nosotros. Y para eso se debe de ocupar, porque sabe, es la palabra de Dios a través de aquellos que Dios ha puesto la que nos va a hacer volver a animarnos, volver a agarrar esas fuerzas. Nosotros podríamos hacer un montón de cosas aquí, hermanos. Podríamos hacer show, podríamos hacer cosas locas con tal de animar al pueblo, pero eso va a ser algo pasajero. Quiere llenar esta iglesia con jóvenes, traiga el grupo de moda y lo va a llenar ese día. Pero si no lo trae el otro día, ya no lo va a volver a llenar. Pero quiere que la gente esté siendo fuerte, afrontando las cosas, que sea la palabra de Dios la que esté en los corazones. Estos hombres fueron usados por Dios para dar palabra a cada uno de los que estaban ahí, para volver a cobrar ánimo. Y mi hermano, yo creo de que este año no va a ser diferente en algunas cosas con Vista Hermosa, pero le puedo asegurar de que siempre va a haber alguien que nos diga acá: hermanos, ahí está el oratorio, y pasa solo.
porque no estamos acostumbrados a orar. Y nos van a decir, hermanos, tenemos que orar más. Tenemos que ayunar, nos van a decir. Tenemos que meternos en la palabra. Nos van a animar a que en este próximo año estudiemos en el seminario, que aprendamos, que crezcamos. Nos van a animar a que sirvamos. ¿O no, pastor? ¿Me equivoco? No, ¿verdad? Eso es lo que se nos va a volver. Ay, es que otra vez con la oración. Sí, hasta que aprendamos. Ay, otra vez que a discipular a la gente. Sí, tenemos que aprender, tenemos que hacerlo. Mire, es que la oración, pasaron dos acontecimientos con estos jóvenes que anduvieron de acá de Vistahermosa y de Nicaragua. Bueno, aquí está también Ernesto, que no me dejará mentir. Un día, dos chicas, una de Nicaragua y una de El Salvador, andaban mal de salud, se levantaron mal de salud con temperatura y todo. Y yo les dije, bueno, oremos y que Dios sane. Y se pusieron todos a orar, mi hermano, nos pusimos a orar. Ya en la mediodía, feliz andaban, como que nada había pasado. Bueno, también está Michelle, ¿verdad? Que no me dejará mentir. Bien andaban. El otro día se recuerda de que algunos de ustedes recibieron, hermanos, estamos aquí 5 horas del Majagual al Puerto de la Libertad, no avanzamos, no pasa carro, y yo ya miraba que iba oscureciendo, ¿verdad? Y solo yo era el mayorcito, ¿verdad? Y de ahí todos jóvenes, y la mayoría chicas, ¿verdad? Yo, Señor, ven aquí a saber dónde es, ¿verdad? Hasta ya estaba ingeniándome yo, como todo buen hombre, ¿verdad? Bueno, voy a poner a los varones, decía, a las orillas, a las chicas en medio, por si acaso alguien viene, que sean los varones primero los que, ¿verdad? Y todo. Y mire, mando el mensajito y digo, hermanos, esto y esto está pasando, oren para que esto se mueva, porque no se mueve. ¿Sabe cuánto se tardó? 15 minutos y comenzaron a pasar. Y dije, ¿por qué no pedí oración antes? Dije, hubiera sido más fácil. Hermanos, Dios usó a estos hombres para animar al pueblo y para decirles, vamos a volver a reedificar. Y obviamente, por último, en Esdras 7, por cuestión hoy sí de tiempo, vemos en el versículo 10 algo que siempre que lo leo me impacta y digo, bueno, es un buen ejemplo a seguir, ¿verdad? En Esdras 7 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, o sea, escudriñar la profundidad, para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Y luego de eso comienza a hablar Esdras de que invitó al pueblo a que oraran, invitó al pueblo a confesar sus pecados, invitó al pueblo a hacer ayuno, invitó al pueblo a dejar aquellos ídolos que tenían. También le dijo a algunos, ¿verdad? Bueno, aquí hay mujeres extranjeras que tienen otros dioses, así que los van a tener que sacar de acá, del pueblo. En otras palabras, hizo una limpieza. Pero ¿por qué este Esdras hizo eso? ¿Por qué este Esdras lo vemos animando al pueblo a orar, a ayunar, a confesar pecados? Y es porque si nuestro corazón arde por la palabra de Dios, como ardía el corazón de Esdras por la palabra de Dios, las disciplinas espirituales en nuestra vida van a ser evidentes, hermanos. Si de veras volvemos a restaurar ese altar con Dios y nos metemos con Dios, no solamente va a ser evidente en nuestras vidas, sino que eso va a influenciar a otros. Yo desde hace años vengo escuchando, no es porque aquí esté pastor, ¿verdad? Pero al pastor Edwin con respecto a cuando habla de esos tiempos que él tiene de devocional,
y que se sienta a contemplar a Dios y se pone en una gran plática y todo. Hubo momentos en mi vida donde yo decía, ¿y de veras podrá hacer eso? Decía. O sea, porque yo lo miraba así como casi que flotaba, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? O sea, cuando cuenta eso, yo decía, ay, es que bien cosas serias, ¿verdad? Y pasar así y todo eso. Pero fíjese que cada vez que lo escuchaba decía, es que yo tengo que empezar a experimentar eso también en mi vida. Porque estaba viendo un ejemplo. Y cuando veo a él y a otros pastores de la misma generación de él, me encuentro con lo mismo. Hombres que fueron enseñados a amar la palabra de Dios, a meterse en la palabra de Dios de pie a cabeza. Como dice aquí, a inquirirla, a ponerla en práctica y a enseñarla. Y hasta hoy por hoy, estos hombres siguen desafiando las vidas de los que están alrededor. Mi hermano, yo le animo en esta noche a que recordemos estas cosas que están en el libro de Esdras y que nos animemos. Porque si bien es cierto el próximo año, sí, de seguro va a ser difícil, tenemos al Dios que es soberano de parte de nuestro lado, que gobierna nuestras vidas, y podemos seguir adelante, avanzando y edificando la obra. Porque, ¿sabe? Aún no se ha terminado esto, hermanos. Si estamos con vida y si Dios nos tiene acá, es porque todavía tenemos algo que hacer en esta tierra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra, y de veras anima a Vista Hermosa que recordemos estas cosas, Dios, y que podamos aprender a estas verdades, Señor, en aquellas que estamos quizás flaqueando, Señor, que no estamos muy fuertes, que podamos animarnos para este año. Pero sobre todas las cosas, Señor, que de veras pongamos nuestra confianza en nuestro corazón en ti, Señor, que eres el Dios soberano, el Dios que gobierna todo y que tiene el control de todas las cosas. Gracias te damos, Señor, por este año, y gracias, Señor, porque tú continúas con nosotros y hasta aquí tú nos has ayudado. En tu nombre, amén y amén.